que es clasificación de la funcional de la New York Heart Association. Ponemos falla cardíaca, clase 1 a la 4, de acuerdo a la New York Heart Association, estas siglas que están aquí. Si ponemos clase 1, quiere decir que no tiene síntomas con la actividad habitual. Síntomas 2, síntomas con actividad moderada 3, síntomas con actividad ligera. Y 4, síntomas con actividad mínima o en reposo. Aquel paciente que hasta comer le causa datos clínicos, entre ellos disnea. Los mecanismos compensadores estamos viendo que tenemos la activación adrenérgica, sistema renina-angiotensina-aldosterona, factor natriurético auricular y el proceso inflamatorio como son factor relajante endotelial, endotelinas y citoquinas. Mecanismo compensador, si baja la fracción de expulsión, se libera catecolaminas, por lo tanto estimula los receptores adrenérgicos a nivel cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y a nivel periférico vasoconstricción. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene sodio y agua y aumenta la precarga, y por lo tanto, si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco, la fracción de expulsión. Pero este aumento, la retención de sodio y agua nos da como consecuencia que si falla el ventrículo derecho nos va a dar congestión venosa sistémica, y si falla el ventrículo izquierdo, congestión pulmonar. Y si fallan los dos, pues hay aumento de líquido tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Remodelación cardíaca y liberación de los péptidos natriuréticos. Entonces, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene sodio y agua. Los cambios de la remodelación cardíaca se pueden manifestar ya sea por hipertrofia apropiada, inapropiada o inadecuada. Recordar que la apropiada es cuando el corazón crece, la relación entre el grosor de la pared y la cavidad es la misma proporción. Hipertrofia inapropiada, cuando crece en mayor proporción el grosor de la pared y disminuye la cavidad, por lo tanto no hay cardiomegalia. Y 3, inadecuada es cuando el corazón se dilata, es decir, sí se engresa un poco el ventrículo, pero sobre todo se dilata y aumenta la cavidad. Entonces aquí sí vamos a tener cardiomegalia, y es lo que a otros autores llaman dilatación cardíaca, por lo tanto va a tener cardiomegalia. Y acuérdense la tríada clásica de insuficiencia cardíaca, taquicardia, cardiomegalia y galope. Entonces estamos hablando de esta alteración que es la que tienen estos pacientes. Los péptidos natriuréticos, ¿qué es lo que hacen los péptidos natriuréticos? Tenemos 3 tipos de péptidos natriuréticos. Uno a nivel de los vasos, que llamamos el péptido natriurético endotelial, en donde se produce fundamentalmente en los vasos del endotelio de riñón, pulmón y corazón. Péptido natriurético auricular, que se produce por aumento de la presión, la distensión de las aurículas. Y el péptido natriurético cerebral, que se produce en los ventrículos, pero también a nivel del cerebro. Y esto es importantísimo para nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿qué es lo que hacen los péptidos natriuréticos? Eliminen sodio y agua. Producen vasodilatación y efecto antiproliferativo. ¿Qué quiere decir esto? Que antagonizan los efectos de la angiotensina 2. La angiotensina 2 produce vasoconstricción arteriolar y venosa. En cambio, los péptidos natriuréticos, dilatación, vasodilatación.
La angiotensina 2 y sobre todo la liberación de aldosterona retiene sodio y agua y estos natriuréticos eliminan sodio y agua. La angiotensina 2 es proliferativa, aumenta la colágena a nivel de los tejidos, corazón y vasos, y en cambio los péptidos natriuréticos son efectos antiproliferativos. Entonces son los efectos contrarios a lo que se produce por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para guardar un equilibrio entre estos dos aspectos. Se han sintetizado algunas sustancias, pero aún no tenemos una que sea importante desde el punto de vista clínico, que se esté usando a gran escala. Entonces, ¿cuál es la función de los mecanismos compensadores? Aumentar el gasto cardíaco para tratar de mejorar los síntomas de la falla cardíaca, para tratar de mejorar el gasto cardíaco, es decir, la fracción de expulsión. Ahora vamos a ver la clasificación de falla cardíaca. ¿Puede ser aguda o crónica? Pues sí. Tipo de afección, fíjense bien. ¿Qué es lo que predomina a nivel fisiopatológico? Está fallando la contractilidad, entonces decimos que es de tipo, una falla cardíaca de tipo sistólico. Tenemos un ventrículo rígido, en donde el llenado del ventrículo aumenta la presión, o sea, el volumen que llega a ese ventrículo como está rígido es poco, y la presión aumentada. Quiere decir que hay una disfunción diastólica. Diastólica, hay que recordar siempre ventrículo rígido. Y entonces actualmente la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca se divide en dos tipos. Con disfunción sistólica, que le llamamos con fracción de expulsión baja. Lo clásico que hemos visto, taquicardia, cardiomegalia, galope, todo lo que hemos hablado. Y otro tipo de falla cardíaca que se llama con disfunción diastólica. En estos pacientes se llama también falla cardíaca con función sistólica preservada. O otros le llaman con fracción de expulsión normal o elevada. Fíjense bien, hay dos tipos. Si se altera la contractilidad sistólica, si tenemos un ventrículo rígido por cualquier causa y el llenado del ventrículo ocasiona una presión mayor, quiere decir que hay disfunción diastólica. Y por lo tanto, obviamente, no hay cardiomegalia. De acuerdo a su localización anatómica, desde el punto de vista clínico, una de las más empleadas. Falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca congestiva venosa cuando fallan los dos ventrículos. Síntomas predominantes anterógrados y retrógrados, pero todo depende de qué ventrículo falla. Y hay en algunas situaciones donde hay gasto cardíaco elevado y en ocasiones pueden conducir a falla cardíaca, no siempre. Eso se llaman estados hiperdinámicos que vamos a ver después. Pero la clasificación fundamental es esta, en sistólica y diastólica, es decir, con fracción de expulsión baja o fracción de expulsión elevada o normal. La tríada clásica de insuficiencia cardíaca congestiva venosa, taquicardia, cardiomegalia y galope, y es cuando tenemos un corazón grandote, tenemos cardiomegalia, y tenemos datos clínicos tanto de insuficiencia cardíaca derecha como izquierda. ¿Y cuál es la alteración funcional? Disfunción sistólica, está fallando la miofibrilla, está dañada la miofibrilla. La cardiomegalia obviamente es una manifestación obligada, ya que al retener sodio y agua se va dilatando más ese corazón. El galope es un signo presente en la totalidad de los casos de falla cardíaca. Sin embargo, si no tenemos experiencia, no lo vamos a oír. Los pulsos pueden estar disminuidos, etc.
Tenemos tres tipos de galope, dos tipos de galope que ya hemos visto. R3 y el tercer ruido se produce con un llenado ventricular. Cuando existe un llenado ventricular muy rápido o acelerado, es decir, si el paciente tiene retención hídrica, retención de líquidos, pulmonar y sistémico, va a ver 3R. O si falla el ventrículo derecho o izquierdo, tendrá 3R. Si tenemos un ventrículo rígido, en el momento de la contracción auricular contra un ventrículo rígido se produce el 4R, es decir, galope 4. Esto nos lleva a una cosa muy sencilla. Si tenemos taquicardia, cardiomegalia y galope, el nombre lo está diciendo, tenemos 3R. Está grandote y hay congestión pulmonar y sistémica. Y cuando tenemos una falla cardíaca con función sistólica preservada, es decir, la alteración funcional es la disfunción diastólica, es decir, tenemos un ventrículo rígido, lo que vamos a encontrar es un 4R, un cuarto ruido. Causas de falla cardíaca izquierda, pues todo lo que está del lado izquierdo. Una de las más comunes son las hipertensión arterial sistémica, que puede dañar con el tiempo al ventrículo, que lo hipertrofie o después se dilata. Las valvulopatías, ¿de qué lado? Del lado izquierdo, como un problema de la mitral o de la aorta, sobre todo insuficiencia aórtica o mitral. Signos de insuficiencia cardíaca izquierda, ya lo hemos comentado. Disnea, taquicardia y estertores crepitantes en las regiones subescapulares. Y su expresión máxima se llama edema pulmonar agudo. Edema pulmonar agudo, donde hay una disnea de reposo, que el paciente, por más que queramos acostarlo, no se va a poder en decúbito dorsal. En ocasiones vemos expectoración asalmonada, a veces francamente sangre. Y a la auscultación, antes que nos acerquemos, estamos escuchando estertores crepitantes, subcrepitantes y sibilancias audibles a distancia. Y la imagen radiográfica se llama edema en alas de mariposa. Causa de falla cardíaca derecha, obviamente ahora hipertensión pulmonar. ¿Qué válvulas nos va a dar? Pues válvula tricúspide o válvula pulmonar. Y la que llamamos insuficiencia cardíaca congestiva venosa es aquel paciente que tiene datos de falla cardíaca derecha e izquierda. Derecha, aquí lo vemos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y edema. También se caracteriza por acrocianosis y cianosis peribucal. Y esa columnita que ven aquí es lo que llamamos hipertensión venosa sistémica. Quiere decir que hay congestión sistémica, es decir, retención hídrica a nivel sistémico. Lo vemos edema, ascitis y obviamente no vemos derrame pleural en este caso. El examen venoso ya dijimos que podemos ver, todo depende de la alteración que tenga ese corazón. Que se pasaron más. Ahí vamos. Dijimos también que otro problema de estos pacientes es que disminuye la oxigenación en los tejidos y vamos a tener alteraciones sistémicas. ¿Cuáles son esas? Pues vamos a tener debilidad muscular, fatiga. ¿Por qué? Por esa hipoperfusión sistémica. Si se dilata el corazón, acuérdense que estamos hablando de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, es decir, taquicardia, cardiomegalia y galope, 3R. Es decir, función sistólica, disfunción sistólica, donde la fracción de expulsión es baja. Si se dilata el corazón, se dilatan los anillos de las válvulas más grandes, que son la mitral y la tricúspide, y puede tener soplo que antes no tenía. Quiere decirle, encontrar soplo cuando un paciente tiene cardiomegalia
de insuficiencia mitral o tricuspidia, no quiere decir que la válvula estaba mal. Se dilató como consecuencia de que hay cardiomegalia. Si se dilata los atrios, va a haber fibrilación auricular. Y como el corazón está dilatado, puede haber arritmias cardíacas, y entre ellas las ventriculares, la cual puede producir en un momento taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte del paciente. Tenemos una clasificación clásica que se llama de la insuficiencia cardíaca congestiva venosa, que fue descrita como los criterios diagnósticos de Framingham, de insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Hay algunos médicos que la emplean y otros no. Pero si se fijan, esta clasificación nos está diciendo qué es lo que hemos estado hablando hasta ahorita. La insuficiencia cardíaca congestiva venosa es la insuficiencia cardíaca que falla ventrículo derecho e izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener datos de falla cardíaca izquierda y derecha. Y vamos a tener taquicardia, cardiomegalia y galope. Entonces, si nos recordamos de esto, algunos no lo usan, pero hay otros que lo usan, que emplean la clasificación, los criterios diagnósticos de Framingham de la insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Los dividen en criterios mayores y menores, y ustedes van a decir si es falla de ventrículo derecho o izquierdo. Disnea paroxística nocturna, ¿qué está fallando? ¿Ventrículo derecho o izquierdo? ¿Es el izquierdo, doctor? Izquierdo. Estertores crepitantes. Derecho o izquierdo. También izquierdo. Edema pulmonar agudo. ¿Qué? Izquierdo también. ¿Qué? Derecho o izquierdo, nada más quiero oír. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Ahora, ingurgitación de venas del cuello. Derecho. Derecho. Aumento de la presión venosa. Derecho. Reflujo hepatoyugular. También derecho. Y vamos a encontrar en estos casos galope R4 porque hay retención hídrica, tanto pulmonar como sistémica, es decir, congestión pulmonar y congestión venosa sistémica. Y la teoría clásica, cardiomegalia y galope 3. La taquicardia se considera un criterio menor porque solo la taquicardia pues no hace diagnóstico. Hasta correr puede producir taquicardia en unos pacientes, el estrés, etcétera, hay muchas causas, fiebre. Entonces los menores solo son válidos si están relacionados con los mayores, si no, no, porque hepatomegalia hay muchas causas de hepatomegalia. Desde hepatitis, absceso hepático y otras causas, leucemia, etcétera. Entonces, fíjense bien, se necesita mínimo 2 mayores y 1 menor. Y el menor solo es válido si se excluye otras causas. Si me dicen tiene taquicardia por fiebre, pues es por la fiebre, no por la falla cardíaca. Estos criterios de Framingham en algunos lugares cuando lo usan, pues hay que anotarlos y tenerlos presentes. Pero si se fijan bien, pues son datos de falla cardíaca derecha e izquierda. Es muy fácil a la exploración valorarlo. Doctor, tengo una pregunta respecto a la insuficiencia cardíaca cuando se mantiene la fracción de eyección preservada. Si esto es parte de la cronología de la enfermedad o si algún paciente puede mantenerse indefinidamente así sin presentar la hipertrofia. Dos cosas distintas. Hasta ahorita solo hemos hablado de falla cardíaca con disfunción sistólica, es decir, taquicardia, cardiomegalia y galope. Y galope. No he hablado de la otra. Y las causas más frecuentes son hipertensión, que se dilate el corazón, valvulopatías que dilate el corazón, cardiopatía isquémica que se dilate el corazón. Todo lo que produce, el nombre lo dice, taquicardia, cardiomegalia y
galope, donde hay daño a la miofibrilla, un infarto del miocardio. Si hay un infarto extenso, daña la miofibrilla, obviamente cierta cantidad de músculo cardíaco. ¿Y qué va a fallar? La contractilidad. ¿Y qué va a dar? Una disfunción sistólica. Disfunción sistólica es lo mismo que falla de la contractilidad, daña la contractilidad. Todo lo que daña la contractilidad nos va a producir una falla cardíaca con disfunción sistólica, es decir, función sistólica baja, es decir, con la fracción de expulsión baja. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Sí. En la mayoría de los casos es así. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Recordar siempre, disfunción diastólica, falla la contractilidad, taquicardia, cardiomegalia y galope, punto. Y ahora, la contraparte, disfunción diastólica. Se define como la alteración en la distensibilidad, en la relajación y distensibilidad ventricular. Por lo tanto, es muy fácil, tenemos un ventrículo rígido. Y al tener este ventrículo rígido, aumentan las presiones dentro de las cámaras cardíacas, menor volumen y mayor presión. Y esto no da origen a los síntomas. Y todos sabemos que las causas de disfunción diastólica, es decir, ventrículo rígido, son hipertensión, son hipertrofia miocárdica, isquemia miocárdica, infiltración miocárdica y algunas otras cosas. Y ahora bien, este cuadrito está sacado del Hertz, un libro de cardiología, el nombre lo dice corazón, ¿verdad? Donde define muy bien disfunción sistólica. Vamos a ver disfunción sistólica antes de meternos con el otro rollo. La disfunción sistólica constituye, según ese libro, del 60 al 70% de los casos. En nuestra práctica diaria constituye casi el 98% de los casos. Quiere decir que encontrar una falla cardíaca con disfunción diastólica es poco frecuente. Aunque el libro dice ahí que es del 30 al 40%. Encontramos la tríada clásica. Cardiomegalia, ya les expliqué muchas veces, taquicardia, cardiomegalia, encontrar galope. ¿Qué galope? 3R, ¿por qué? Porque hay congestión pulmonar y sistémica. Está lleno de líquido. ¿Cómo está la fracción de, qué dijimos cuando definimos hipertensión arterial? ¿La presión arterial está baja o normal? Más común en los hombres, esto es relativo, no es cierto. La fracción de expulsión, ¿cómo está? Baja. ¿Cuál es la alteración fisiopatológica? Falla en la contractilidad, que la podemos demostrar por un ecocardiograma o por cualquier otro método. Si quedó claro esto es lo que vemos diario cuando hay falla cardíaca. Un paciente hipertenso de larga evolución que tuvo un infarto previo, se dilató el corazón. Un problema de valvulopatía crónica, problemas congénitos que se le dieron tratamiento a largo plazo y terminaron dañando a la miofibrilla y hay taquicardia, cardiomegalia y galope, factores crepitantes, edemas periféricos, ingurgitación yugular, etc. Claro, todo es de grados. Si entendimos eso, vamos a pasar ahora a diferenciarlo de la disfunción diastólica. En la práctica diaria, realmente el diagnóstico es poco frecuente, pero sí puede haber. Primera característica, fíjense bien, no hay cardiomegalia. Si yo encuentro taquicardia, cardiomegalia y galope, es disfunción sistólica, daño a la miofibrilla, asfixia cardíaca congestiva venosa. Aquí no hay cardiomegalia. ¿Qué hay? Un ventrículo rígido, y sabemos que el ventrículo rígido no hay cardiomegalia. Causa más común, hipertensión, cardiopatía isquémica. Dice que es más común en las mujeres, pero eso es relativo, igual que en la otra en los hombres. Puede haber en los dos, pero no es que sea hombre o mujer, no nos da un diagnóstico. Si tenemos un ventrículo rígido, vamos a tener 3R o 4R. Ya lo habíamos comentado de cuando vimos anatomía y función cardíaca. 3R o 4R, ventrículo rígido, ¿qué tipo de galope nos da?
4R. 4R. La fracción de expulsión aquí va a estar normal o elevada. En el eco va a haber alteraciones fundamentalmente diastólicas, es decir, va a estar aumentada la presión dentro de los ventrículos con menor volumen. ¿Cuál es la alteración fisiopatológica? Hay una alteración en la distensibilidad o en la relajación ventricular. ¿Qué cosa es? Es un ventrículo rígido. Si logramos definir esto, entonces, en la clínica que voy a ver yo, si hablo de insuficiencia cardíaca, seguramente que el 98%, aunque el libro dice menos, ¿verdad?, va a ser falla cardíaca con disfunción sistólica, taquicardia, cardiomegalia, galope, todo lo que hemos dicho de falla cardíaca, que está la presión baja, etcétera, etcétera, galope 3R. Si encuentro un hipertenso o una miocardiopatía hipertrófica, entonces no va a haber cardiomegalia, estoy hablando de disfunción diastólica, y por lo tanto hay una alteración en la distinción en la relajación ventricular. A ver, voy a poner dos ejemplos. Ustedes van a decir si es disfunción sistólica o diastólica. Tengo un paciente que tiene disnea, estertores crepitantes. Le tomo una radiografía de cardiomegalia grado 2. Al auscultarlo le escucho un galope, 3 ruidos, que es un galope. Tiene edemas en las piernas, 2 cruces. Es una falla cardíaca con función sistólica preservada o disfunción sistólica y tiene la fracción de expulsión baja. ¿De qué se trata? Disfunción Es sistólica. disfunción sistólica. Disfunción sistólica. Ahora yo tengo un paciente hipertenso. En el electro tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tiene disnea. Tiene estertores crepitantes. Entonces se trata de ¿qué está alterada? ¿La función sistólica o diastólica? Los síntomas son lo mismo, pero ¿qué no hay? No hay de cardiomegalia y un ventrículo rígido. ¿Qué será? Disfunción diastólica. Entonces, la disfunción diastólica es más común. Tenemos que encontrar el ventrículo rígido. Más común, hipertensos, miocardiopatía hipertrófica, isquemia o infiltración miocárdica. Y por último, cuando hablamos de disfunción diastólica, esta es una curva que se llama curva de presión-volumen, que se usa para estudiar la contractilidad. Fíjense lo normal, aquí se representa el ventrículo izquierdo, aquí, válvula mitral, se abre, se empieza a llenar el ventrículo, contracción isovolumétrica, fase de expulsión, relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa con la disfunción sistólica? Al llenarse aumenta un poco la presión, sí. La contractilidad está disminuida por la contracción isovolumétrica es menor. ¿Por qué? Porque hay daño a la miofibrilla. La fracción de expulsión baja y la fase de relajación isovolumétrica. Por lo tanto, fíjense, la fracción de expulsión es menor que lo normal y la contractilidad está disminuida. En cambio, ¿qué sucede en la disfunción diastólica? Cuando se llena el ventrículo, igual aquí se abre la válvula mitral, se empieza a llenar, se genera una mayor presión dentro de los ventrículos. La contractilidad está normal. La fracción de expulsión puede ser normal elevada, relajación isométrica. Por lo tanto, es disfunción diastólica. El problema es en la diástole, el llenado ventricular. Origina mayor presión. Menor volumen, mayor presión. O el volumen que le llegue, menor presión. En cambio, la disfunción diastólica, hay falla fundamentalmente en la contractilidad, aunque sí aumenta un poquito la presión a su llenado. Pero aquí, ¿por qué hay daño? Está la contracción isovolumétrica alterada porque está dañada la miofibrilla. Eso así se define como disfunción sistólica y diastólica.
Ventrículo derecho, fíjense, ventrículo derecho, todo hipertrófico. Cuando se llene va a causar más presión y obviamente nos va a dar también incrustación yugular, hepatomegalia, si nos puede dar algo de edema. Hay algunas situaciones de falla cardíaca en la que el gasto cardíaco está elevado. Y dijimos que cuando el gasto cardíaco está elevado, la resistencia es baja. En algunos casos de estos, de situaciones en que hay gasto cardíaco elevado, se puede el paciente tener o no falla cardíaca. Estas son fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, la anemia, etc. La anemia, vemos muchos pacientes con anemia severa y no tienen falla cardíaca, pero algunos pueden llegar con falla cardíaca, pocos. El hipertiroidismo, vemos algunos pacientes hipertiroideos, la mayoría no tiene falla cardíaca, pero en una crisis tirotóxica puede llegar a tenerlo. Y cuando veamos miocardiopatía dilatada, vamos a ver que la deficiencia de tiamina en aquellos alcohólicos crónicos toman diario durante años, tienen deficiencia de tiamina y pueden desarrollar una falla cardíaca con gasto cardíaco elevado. La evolución de la insuficiencia cardíaca. Fase 1, fase 2, fase 3, obviamente. Esta clasificación que vemos aquí, muchos la emplean en la clínica. Pero sobre todo debemos de entenderla como que para nosotros nos debemos de tratar que nuestro paciente no avance en la clasificación. Es decir, tenemos que emplear medicina preventiva, que es lo mejor en nuestros pacientes. Fíjense, esta clasificación por estadio fue descrita a nivel americana, por eso algunos llaman clasificación americana por estadios de la falla cardíaca. Aquí estamos viendo a la AHA, ¿verdad? American Heart Association. Y la otra asociación cardiológica, quiere decir, Asociación Americana de Falla Cardíaca por Estadio. Teniendo en cuenta que este será nuestro objetivo fundamental en todos nuestros pacientes. A ver, fíjense cuántos estadios hay. A, B, C, D. Estadio A. Alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca sin alteraciones estructurales aparentes del corazón. Le pongo un ejemplo. Tengo un paciente que tiene poco tiempo de hipertensión arterial. Le tomo un electro, no hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y está asintomático. Es el momento de controlar bien su presión arterial. Lo más probable es que el paciente tome el medicamento un tiempo y después lo suspenda. Pero porque no ha entendido que si controla bien su presión, no va a avanzar más el problema vascular. Pero también podría ser diabético, también puede ser que fume y también puede ser que tenga colesterol alto. Uno o varios factores, los cuales todos los tenemos que corregir. En cardiología le he dicho que siempre, aparte de diabetes, hipertensión, tabaquismo, siempre debemos de pedir un perfil de lípidos o mínimo el colesterol total. ¿A quiénes? A todos nuestros pacientes. Tengan o no factores de riesgo, porque son los factores de riesgo más importantes. Diabetes, o más comunes, diabetes, hipertensión, tabaquismo y colesterol alto. Controlar todos esos factores de riesgo para que no evolucionen a daño vascular y por lo tanto una de sus complicaciones pudiera ser falla cardíaca. Si no se muere antes ese hipertenso por una hemorragia cerebral o queda con problemas por un EDC isquémico que dejó hemiplegia, hemiparesia, problemas en el habla, etc. O si es por colesterol que le dio un infarto del miocardio. B. Entonces tiene riesgo, pero ni tiene síntomas, ni tiene alteraciones. B.
anomalías estructurales sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Este mismo paciente que le pongo el ejemplo, hipertenso, dejó de tomar sus medicamentos y a los 2, 3, 4 años regresa otra vez porque la presión sigue alta. Y a veces toma su medicamento. ¿Cuándo lo toma? Lo toma cuando tiene síntomas. ¿Y cuántos toma? A veces 1, a veces 2 y a veces nada. Le tomo un electro, porque estoy poniendo el ejemplo ese, y ya tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero no tiene ningún síntoma, no tiene disnea, no tiene estertores crepitantes, no tiene hinchado los pies. B. Hasta esta fase, si lo controlamos, es probable que ya no avance más. Y a lo mejor esa hipertrofia revierta. Pero como no tiene síntomas, el paciente puede ser que no entienda y nosotros no tenemos el tiempo o no empleamos el tiempo suficiente para decirle que esa presión que tiene muy alta y que ese cigarro le está ya produciendo alteraciones estructurales, pero que no tiene síntomas. Pasa el tiempo y ahora C. Anomalías estructurales, sí, a lo mejor ya está hipertrófico, pero aparte está dilatado. Con síntomas previos, ya empezó con síntomas actuales de falla cardíaca, ya tiene disnea, a lo mejor con los medianos esfuerzos. Se dio cuenta que cuando quería correr ya no podía tanto, se le empezaron a hinchar los pies, tiene estertores crepitantes. Y ahora sí me dice el paciente, ahora sí, doc, voy a tomar mis medicamentos bien, como usted me diga, y voy a venir cada vez que me siente. Lo más probable es que el paciente siga evolucionando la falla cardíaca. O lo estabilicemos ahí durante muchos años, pero habitualmente la posibilidad de regresión siempre existe, pero es menor. Y D, el mismo paciente que llega después, doctor, me estoy tomando mis medicamentos, ¿verdad? Y ahora ustedes en lugar de 2 o 3 medicamentos les dan 4, 5 o 6 y mejoran un poquitito porque ya no tiene reserva cardíaca, hay gran cardiomegalia, está todo hinchado y se la pasa con muchos medicamentos y mejora un poco, pero ya es irreversible. ¿Por qué? Porque su reserva cardíaca pues ya está dañada. Entonces, la clasificación de la American Heart Association o americana por estadio de la falla cardíaca, debemos tenerla en cuenta en todos nuestros pacientes. A, B, C y D. Alto riesgo, sin alteraciones estructurales, sin datos clínicos. B, ya hay alteraciones estructurales, pero no hay datos clínicos. B, C. Alteraciones estructurales con síntomas. Esto lo encontramos en el hospital nosotros, C y D. Lo ideal es que al médico general, o desde que vemos un paciente, le debemos de explicar que todos esos factores de riesgo cardiovascular lo pueden llevar a un evento vascular, ya sea cerebral, cardíaco, como es un infarto, falla cardíaca, colesterol alto y tabaquismo. Controlar todos los factores de riesgo para que siga progresando. Y ese sería nuestro objetivo como médicos. Porque si vamos a encontrar a todos en clases C y D, pues no es lo ideal desde el punto de vista real. Es prevenir más que lamentar. Mañana vamos a iniciar con el tratamiento. Ya nos queda de falla cardíaca. Les recomiendo que vean el video ahí del CTO que está de falla cardíaca, ahí en la plataforma. Sí, doctor. Para que tengan otro panorama de la falla cardíaca y el tratamiento que lo vamos a abordar, van a ver ustedes que es con el mismo tiempo, pero con los medicamentos que nosotros tenemos. Nos veremos después. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.